Como vimos en la clase pasada, gráficamente la demanda tenemos precio por un lado y cantidad por la otra. La demanda siempre va a ser lineal en la forma de graficar en este curso. Se va a expandir en forma lineal o se va a contraer en forma lineal, bajo 4 criterios. Ojo con esto, bajo 4 criterios. El primero, que lo vimos en la clase, en la cápsula anterior, es cuando el bien está de moda. Si el bien se pone de moda, se expande la demanda. Si el bien no se pone de moda o deja de estar de moda, se contrae. El otro factor que puede aumentar o disminuir la demanda es el precio del bien complementario. Si el precio del bien complementario aumenta, se contrae entonces la demanda del bien en estudio. Si disminuye el precio del bien complementario, se expande la demanda del bien en estudio. Ejemplo, si estoy estudiando el café como mercado de café y tengo el precio del café y la cantidad de café y la demanda del café, y aumenta el precio del azúcar, que es otro bien que es complementario, porque tomamos café con azúcar, entonces la demanda del café se va a contraer, porque el bien complementario con que yo tomo el café aumentó su valor. Por lo tanto, se contrae la demanda de café. Por el contrario, si disminuye el precio del azúcar, probablemente la función de demanda del café se expandirá. En este caso no estamos graficando la función de demanda del azúcar, estamos solamente graficando la función de demanda del café. Pero el precio del azúcar, por ser un bien complementario, puede afectar en la función de demanda del mercado del café. Es el precio del bien complementario el que afecta. Otro factor a tener en cuenta que puede aumentar o disminuir la demanda es el precio del bien sustituto. Si sustituye el precio del bien, se contrae la función de demanda del bien en estudio. Si el precio del bien sustituto baja, se contrae la demanda del bien en estudio. Ejemplo, si estoy estudiando el mercado del café nuevamente y tenemos el precio del café y la cantidad de café y la función de demanda, y si disminuye el precio del té, que es un bien sustituto, generalmente café y té, entonces la demanda del café se puede contraer. Ahora bien, si aumenta el precio del bien sustituto, se expande la demanda del bien que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque si el precio del bien sustituto está muy alto, probablemente se beneficie el mercado en que estamos estudiando. Ejemplo, si estoy estudiando el mercado del café y tenemos el precio del café y cantidad de café y tenemos la demanda de café y aumenta el precio del té, muchas personas van a dejar de comprar té y van a optar por tomar café. Entonces la demanda de café se expande. El cuarto factor que puede afectar el movimiento de la demanda es el aumentar o disminuir el ingreso familiar. En este caso dependerá si el bien en estudio es considerado un bien inferior o un bien normal o un bien superior. Bien inferior significa que son todos aquellos bienes considerados más económicos o más baratos, que si el ingreso familiar es muy bajo, se consume más. Ejemplo, alimentos más baratos como el arroz, fideo seco o margarina. Serían bienes inferiores. Si baja el ingreso familiar, se consume más de estos bienes. Bien normal, la mayoría de los bienes están considerados en esta categoría. Son aquellos bienes que, independiente de los ingresos, son consumidos por la mayoría de las personas. Ejemplo, ropa, carne, pescado, ocio. Es decir, el bien normal significa que a medida que va aumentando el ingreso familiar, consumimos más de estos bienes. Por otra parte, están los bienes superiores.
Estos bienes se relacionan con el lujo y con aquellos productos que son de mayor valor accesible. Ejemplo, joyas, autos de alta gama, etc. Es decir, tenemos un auto normal, sería un bien normal, y un auto de alta gama sería un bien superior. Esto implica que cuando aumentan muchos, pero muchos los ingresos familiares, se empieza a aumentar la demanda de los bienes superiores. Entonces aquí tenemos el efecto en la función de demanda si aumenta o disminuye el ingreso familiar. Imaginemos que esto es un bien inferior. Si aumenta el ingreso familiar, se contrae la demanda del bien inferior en estudio. Fíjense bien, si aumenta el ingreso familiar, se contrae la demanda del bien inferior en estudio. ¿Por qué? Porque si aumenta el ingreso familiar, voy a dejar de comprar estos bienes inferiores. Si disminuye el ingreso familiar, se expande la demanda del bien inferior en estudio. Estamos graficando aquí un mercado en el cual el bien es inferior. Imaginemos que sea margarina, por ejemplo, que se cataloga como un bien inferior. O un aceite vegetal muy barato, también se cataloga como un bien inferior. Bien, entonces ocurre que si aumenta el ingreso familiar, se va a dejar de consumir este bien aceite vegetal y probablemente pasemos a un aceite, por ejemplo, de oliva o un aceite vegetal de mejor categoría. Entonces se contrae la demanda. Si por otra parte disminuye el ingreso familiar por una crisis, como por ejemplo la pandemia, probablemente se expanda la demanda de estos bienes que son bienes inferiores por la crisis económica, porque disminuyó el ingreso familiar. Ejemplo, si estoy estudiando el tarro de jurel, si estamos estudiando el mercado del tarro del jurel en un país con una gran economía y de repente se produce una recesión, la demanda de jurel se expande por ser un bien inferior. O sea, disminuye el ingreso familiar y se expande la función de demanda del tarro de jurel por ser un bien inferior. Vuelve a recuperarse la economía y empiezan a aumentar los ingresos familiares, entonces va a volver la demanda a su estado normal o puede contraerse si la recuperación fue altamente positiva, porque van a aumentar los ingresos familiares y se va a dejar de usar el tarro de jurel. Ahora bien, cuando aumenta o disminuye el ingreso familiar frente a un bien normal. Si aumenta el ingreso familiar, se expande la demanda de este bien normal en estudio. Si disminuye el ingreso familiar, se contrae la demanda del bien normal en estudio, contrario a lo que se veían con los bienes inferiores. Bien superior. Si aumenta el ingreso familiar considerablemente, se expande la demanda de este bien superior en estudio. Si disminuye el ingreso familiar, se contrae la demanda del bien superior en estudio. Es un comportamiento muy semejante al bien normal, con la diferencia que aquí tiene que aumentar mucho para que llegue a afectar la demanda de este bien. Por lo tanto, podemos decir que la función de demanda se expande cuando el bien está de moda, cuando aumenta los precios del bien sustituto, cuando disminuye el precio del bien complementario, cuando aumenta el ingreso familiar si es bien normal, cuando disminuye el ingreso si el bien es inferior, cuando aumenta mucho el ingreso si el bien es bien superior. Esa es la única forma que hay de que se expanda la función de demanda. Y se contrae la función de demanda cuando el bien pasa de moda, cuando disminuye el precio del bien sustituto, cuando aumenta el precio del bien complementario, cuando disminuye el ingreso si el bien es normal, cuando aumenta el ingreso si el bien es inferior y cuando disminuye el ingreso si es bien superior. Entonces tenemos la demanda cuando se expande y la demanda cuando se contrae. No hay más opciones para que la demanda se contraiga o para que la demanda se expanda. Ojo con esto. El precio del mismo bien no afecta la función de demanda. Sí afectan los precios del bien complementario o del bien sustituto.